Amigo oyente, en este día regresamos al capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y aquí estamos observando algo de lo que podría llamarse el gobierno de la iglesia, los oficiales de la iglesia. En nuestro programa anterior vimos los requerimientos para los ancianos o los obispos de la iglesia. Vamos a observar ahora las mismas cualidades para los diáconos en la iglesia. Y nuevamente debemos decir que la palabra que se utiliza como diácono es como la palabra que se traduce como ministro o siervo. Pablo y Apolos eran llamados diáconos. Vemos que el Señor Jesucristo es llamado ministro o siervo allá en Mateo capítulo 20, versículo 28. Los que ocupan cargos en el gobierno son llamados también ministros. Eso también puede ser traducido como servidor, y lo encontramos allá en la epístola a los Romanos capítulo 13, versículo 4. Y luego los que trabajan para Satanás son llamados también ministros allá en la segunda epístola a los Corintios capítulo 11, versículo 15. Ahora usted puede apreciar que este es un término o un nombre general que se utiliza para un siervo o un trabajador. Lo interesante de notar aquí es que pensamos que el lugar donde comenzó el uso de esa palabra o cargo de diácono es en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí ni siquiera se usa esta palabra diácono o una palabra explicándolo. Pero estamos seguros, y pensamos que tenemos base bíblica para esto, estamos seguros que estos eran los diáconos que fueron nombrados en la iglesia. Ahora un diácono, aun cuando tiene que ver con las cosas materiales de la iglesia, no indica que esta persona no tenga que ser una persona espiritual. El problema que hay en el día de hoy es que muy a menudo colocamos a un hombre en un cargo en la iglesia solo porque tiene ciertos requerimientos o cualidades en cuanto a lo físico. Pero este hombre no tiene ninguna cualidad espiritual. Es decir, que este hombre ha obtenido éxito en el mundo de los negocios, sabe cómo llevar a cabo sus negocios, y pensamos que porque este hombre puede hacer esto, que él va a llegar a ser un buen diácono. Desafortunadamente, hay aquellos que llegan a ocupar cargos en una iglesia basándose en cosas como estas. Una de las cosas que hemos tratado de enfatizar en esta primera epístola a Timoteo, y que queremos volver a mencionar, es el hecho de que la iglesia es una organización local y tiene que manifestarse a sí misma en la comunidad. Debe tener un edificio, que es un lugar que debe tener electricidad y luz y calefacción y muchas cosas que no parecen muy románticas o que tampoco parecen ser muy religiosas. Pero lo importante es las cualidades espirituales de esa iglesia local, que tiene un ministerio espiritual y que estos hombres allí ocupan cargos de liderazgo. Y nosotros opinamos que en el día de hoy esas cualidades espirituales deben ser consideradas primero. Alguien ha dicho lo siguiente: cuando una iglesia deja de mantener contacto con otro mundo, no tiene ya contacto con este aquí abajo. Y estamos de acuerdo con eso. La iglesia no puede comenzar a hacer lo material sino hasta cuando haya puesto énfasis en lo espiritual. Hasta cuando haga eso, no puede hacer lo que es práctico aquí. Y en esta primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, comienza a mencionarse las cualidades de los diáconos. Y allí leemos: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos deben ser personas que hablan sin doblez, personas que mantienen su calma, personas que no muestran una cara para cierta persona y otra para otra clase de persona. Tienen que ser hombres cuyas palabras quieran decir algo. También vemos aquí que se nos dice que no deben ser dados a mucho vino. Como hemos visto anteriormente, la Biblia enseña sobriedad, moderación y no una abstinencia total. En aquellos días esto no llegaba a ser un problema. En el día de hoy sí que es un problema. Y opinamos que la iglesia hoy debe enseñar una abstinencia total, en vista de que el alcohol se usa y abusa en el presente, y la única forma en que debe ser utilizado, por supuesto, es en el lugar de la medicina, como dijimos antes. Pensamos que no debe ser usado por el creyente como una bebida o algo refrescante. Luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso quiere decir el tener un amor por el dinero que nunca puede ser satisfecho. Y se hace la sugerencia aquí que aquellos hombres que manejan el dinero de la iglesia tienen que ser hombres honrados, hombres de integridad.
Debemos decir que no hay nada que pueda dañar o perjudicar más a una iglesia que la gente comience a decir que los diáconos están manipulando las finanzas, que el dinero que se dio para cierto propósito no se utiliza para esa causa y que el dinero se está usando de una forma en que no se había planeado usar y que no están manejándolo en forma honrada. Hemos descubierto que en gran parte, por lo menos un 99,5% de las iglesias están a cargo de personas de mucha integridad. Pero amigo oyente, ese pequeño 0,5% que queda, esos son los que están enturbiando las aguas y están causando grandes dificultades hoy. Es por eso que deseamos recomendar a las iglesias locales que una de las áreas a las cuales se debe prestar mucha, pero mucha atención es la relacionada con el asunto del dinero. Bueno, allí es donde se debe mostrar integridad en la forma en que se trata con el dinero. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe significa la revelación del Evangelio en Cristo. Amigo oyente, la fe no es una cualidad abstracta de fe, sino que es la doctrina de la fe, y estas doctrinas no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, por eso eran un misterio, pero ahora han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Se nos dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Eso era la fe de la iglesia primitiva, y debería ser la fe de la iglesia en el día de hoy, y por tanto debería presentar ante el mundo esa fe. Hay muchas personas que opinan que eso ya ha pasado de moda y que debería cambiarse. Hemos notado que ha habido cierto cambio en los 7 pecados capitales, como han sido llamados, y que han sido sometidos a cambios para hacerlos más modernos. Hace muchos años, en una revista internacional, apareció un editorial del cual vamos a citar una parte que decía: juzgando por el estado deplorable en que se encuentra la lista de los 7 pecados capitales, estos se deberían mencionar en el siguiente orden: egoísmo, intolerancia, indiferencia, crueldad, violencia, destrucción. Y reemplazando la lujuria, por supuesto, se menciona la aceptación de la mojigatería. De las cosas que se han cancelado, hay muchas que se notan rápidamente. La lujuria, por ejemplo, ha llegado a ser algo muy común en la venta de revistas pornográficas o en el cine. La glotonería a veces ha dado al hombre un problema con su colesterol, pero no le ha dado ningún problema teológico. Y otras palabras han llegado a ser cosas anticuadas y por tanto se las ha dejado de lado. En cuanto a lo que se ha agregado a la lista, se ha dejado de lado 2 pecados que solamente tocan a cierto segmento de la población, tal como la irrelevancia, o sea, algo que no tiene propósito y que podría encabezar la lista de los pecados de los jóvenes. A algunos jóvenes tampoco les gustaría ver en esa lista la violencia. Esta minoría podría cambiar si gustara otro pecado de su elección, como la hipocresía. De parte de los jóvenes no habría ninguna oposición en cuanto a la inclusión de destructividad, siempre y cuando signifique la destrucción del medio ambiente. Los ancianos, por su parte, gustarían ver en esa lista el cabello largo, los ruidos y la incivilidad. Y puede discutirse sin duda alguna que nuestra lista revisada de estos pecados capitales en realidad perpetúan algo de los antiguos que aparecen bajo nombres nuevos. El egoísmo por la codicia, por ejemplo. Quizás sea así, pero los nombres antiguos ya son obsoletos y necesitan ser cambiados si es que el pecado en sí mismo puede continuar siendo una fuerza moral contemporánea en alguna forma. Después de todo, el pecado es un concepto que merece ser conservado. Bueno, decimos que sí lo es, pero no ha cambiado. El pecado aún es pecado. La naturaleza humana es aún naturaleza humana y las cualidades o requerimientos señalados aquí en este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, para estos hombres aún tienen vigencia si la iglesia va a representar al Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Y si quiere continuar siendo una iglesia en la comunidad, debe continuar manteniéndolos, así como también la persona que ocupa el cargo. Debe guardar el misterio de la fe. Esta es la doctrina del Nuevo Testamento, y ese pecado es pecado, y estos pecados tienen nombre y han sido llamados o identificados muy claramente aquí en la palabra de Dios. Bueno, sigamos adelante. Esto debe ser guardado, por supuesto, con limpia conciencia,
y no con una conciencia cauterizada como lo que veremos en el próximo capítulo. Ahora en el versículo 10 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo leemos: Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, que un hombre no debe ser empujado a ocupar un cargo en la iglesia un mes después de haber entrado en ella, y antes de haber demostrado que él es el tipo de hombre para ese cargo, como lo detallan aquí las Escrituras. Ahora aquí también tenemos una palabra para las esposas. No solo los hombres, sino también las mujeres, las esposas de los diáconos, también tienen que alcanzar ciertos niveles y normas. En la primera parte del versículo 11 leemos: Las mujeres asimismo sean honestas. Es decir, que deben ser personas serias, deben ser personas capaces de mantener la calma y la cordura. En la segunda parte de este versículo 11, el apóstol continúa su exhortación diciendo: no calumniadoras. Esto indica que no deben ser chismosas. Las esposas chismosas de los diáconos pueden causar muchos problemas en la iglesia. Y en contraste con el alboroto que algunas mujeres ocasionan, el apóstol Pablo indica en este mismo versículo 11, sino sobrias. Esto es, pensar con sobriedad. Y luego él pide resaltar esta cualidad: fieles en todo. Es decir, que debe ser fiel a su esposo y fiel, por supuesto, a la causa de Cristo y a Cristo mismo. Luego tenemos en el versículo 12 las mismas reglas que se aplican a los ancianos. En el versículo 12 de este capítulo 3 leemos: Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Tienen que tener ciertas cualidades personales, así como también familiares. Ahora en el versículo 13 leemos: Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un diácono que cumple bien con sus obligaciones llega a ser una persona en la cual se puede confiar. Tienen que ser personas que demuestren valor y confianza en su testimonio. Es decir, que primordialmente tienen un cargo espiritual, y esto es algo muy difícil de hacerles entender a los diáconos. En cierta ocasión se le pidió a un diácono que actuara como anciano en la iglesia, y él respondió: yo no creo que soy lo suficientemente espiritual para eso, o que conozco lo suficiente de la Biblia. Esa excusa o confesión que él hizo en cuanto a llegar a ser un anciano, tendría que haber sido la misma que hubiera impedido que él llegara a ser diácono. Pero aparentemente no es lo mismo, porque él era un hombre de mucho éxito en sus negocios, y una persona así no llega a ser un buen diácono, aun cuando sea un buen hombre en cuanto a los negocios. Alguien dijo: ¿cuándo un hombre de negocios deja de ser un hombre de negocios? Y la respuesta es: cuando ocupa un cargo en la iglesia. Y creemos que hay cierta verdad en esto. ¿Por qué? Debido a las cualidades espirituales que necesita. Los que no han llegado a ese nivel no deberían representar a la iglesia. Luego Pablo dice en el versículo 14 de este capítulo 3 de su primera epístola a Timoteo: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo se encontraba en la prisión y esperaba salir de ese lugar. Y si estuviera fuera de la cárcel sería después de su primera temporada en la prisión, y él esperaba ir a ver a Timoteo. Pablo se encontraba en Macedonia y Timoteo en Éfeso. Ahora el versículo 15 dice: Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo es muy importante. Presentamos este versículo como la clave para la epístola. Pensamos que esta epístola sería como un libro de orden y conducta en la iglesia, para la iglesia local, en la ausencia del apóstol Pablo. Él dice que ha escrito esto a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte. Y luego dice: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esta es una expresión muy interesante la que tenemos aquí: columna y baluarte de la verdad. Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal de la iglesia. Y esta palabra columna indica aquello que sirve de cimiento. Podríamos traducirlo aquí como la idea básica, que la iglesia es la columna. En otras palabras, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. Es decir, que si los obreros, o ancianos, o diáconos, no representan la verdad,
entonces la iglesia no tiene ningún cimiento, no tiene ningún sostén, no puede mantener o guardar la verdad de Dios. No importa cuánto hablen ellos en cuanto a esto de que guardan la verdad. En una iglesia había un hombre que era diácono y que siempre cargaba la Biblia más grande que se podía ver impreso. Cuando él caminaba, caminaba inclinado a causa del peso de esa Biblia, pero este hombre era una persona en quien no se podía tener confianza. Había ciertas dudas en cuanto a su integridad, y él causó mucho daño en esa iglesia. Él causó tanto daño a la iglesia que llegó a tener mala fama. De modo que Pablo está indicando aquí que él quiere que Timoteo sepa cómo actuar, cómo comportarse y conducirse en la iglesia. No solo en cuanto a comportamiento, sino que él habla de cómo debe ser la vida de uno, para que cuando esté fuera de la iglesia, uno demuestre que es parte del sostén, del apoyo de la iglesia, y esto es muy importante. Luego en el versículo 16 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Este fue probablemente uno de los primeros credos de la iglesia. Algunos opinan que fue uno de los cánticos de la iglesia primitiva. Ahora aquí se nos dice indiscutiblemente, y esa palabra se menciona aquí y es una palabra muy interesante. Indiscutiblemente quiere decir obviamente, conocidamente. Y notemos lo que sigue diciendo. Grande es el misterio de la piedad. Eso es lo que Dios va a traer a este mundo en el cual vivimos. Él va a quitar el pecado y va a traer aquí hombres piadosos y mujeres piadosas. Ahora Dios fue manifestado en carne. Eso, por cierto, es el nacimiento virginal, y también se nos dice que Él fue justificado en el Espíritu. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar todo esto, pero aquí tenemos algo para que usted estudie. Él fue manifestado en carne. Él fue humillado en la carne, murió en la carne. Notemos que Él fue justificado en el Espíritu. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, dice allá el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Ningún enemigo pudo echarle mano a Él después de haber resucitado entre los muertos, porque Él fue justificado en el Espíritu, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego continúa el apóstol, visto de los ángeles. Eso ocurrió cuando Él estuvo aquí. Él no vio a los ángeles, ellos lo vieron a Él. Y en el día de hoy, Él ya ha regresado al cielo. Y pensamos que todas las criaturas creadas en el cielo le adoran a Él. ¿Por qué? Porque Él descendió y trajo la redención para la humanidad. Y este pequeño hombre aquí en la tierra aún no se ha dado cuenta de esto. Pero esto va a ser el cántico de la eternidad, el cántico de redención. Luego continúa diciendo aquí en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, la última parte del versículo 16, predicado a los gentiles. Y esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Y luego dice, creído en el mundo. Hay muchos hoy que están confiando en Él como su Salvador. Luego dice Pablo, recibido arriba en gloria. Y hoy Él se encuentra a la diestra de Dios, amigo oyente. En este mismo instante, Él se encuentra en ese lugar. ¿Ha tenido usted, amigo oyente, algo que decirle a Él en el día de hoy? ¿Ha hablado usted con Él? ¿Le ha dicho a usted que le ama? ¿Le ha dado gracias a Él por algo que Él ha hecho? ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! Y aquí nos detenemos por hoy. Volveremos Dios mediante en nuestro próximo programa para estudiar el capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En consecuencia, le sugerimos leer todo este capítulo 4 para estar así mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Antes de entrar en nuestro estudio del capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo, quisiéramos dirigir nuestra atención a la palabra con la cual comienza el versículo 1 de este capítulo, o sea, la palabra pero. Ahora este es un contraste a lo que se ha dicho antes en el capítulo 3, cuando se hablaba del credo de la iglesia primitiva que encontramos en el versículo 16 del capítulo 3, que leemos a continuación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y luego el capítulo 4 comienza diciendo, pero el Espíritu dice, y este es un contraste a lo dicho anteriormente. En el versículo 16 del capítulo 3 tenemos ese gran credo de la Iglesia, sobre el cual tuvimos que pasar bastante rápido en nuestro programa anterior, y al cual quisiéramos regresar para recalcar algunas cosas. Allí dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Tenemos aquí, según creemos, la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla de la existencia de Jesucristo antes de su encarnación y que era espiritual, por supuesto. Ahora, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice, el cual siendo en forma de Dios. O sea que el Señor Jesucristo era en forma de Dios. Allá en Hebreos capítulo 1, versículo 3 leemos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que Dios es Espíritu. El Señor Jesucristo mismo dijo eso allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 24, que Dios es Espíritu. De esta condición como Dios, no habiendo sido visto por ojos humanos, Él vino a manifestarse para poder ser visto en la carne. Él vino como hombre y entró a las condiciones humanas. Y bajo esas condiciones humanas, los atributos de su personalidad esencialmente espiritual estaban veladas. Ese es el pensamiento que nos da a entender Juan cuando él dice en su Evangelio, y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, nació carne y habitó entre nosotros. Nació carne, Él fue hecho carne y tomó su lugar entre nosotros. El pensamiento que tenemos aquí es que Él fue cubierto con carne humana. Así como Dios no era visible en el tabernáculo, Él entonces habitó entre nosotros en carne humana. Y ahora que Él es un ser humano, entonces Él es como nosotros, y nosotros podemos saber algo en cuanto a Dios. Pero bajo esas condiciones humanas, los atributos de su ser esencial estaban velados. A los hombres no les pareció que Él era lo que Él era en realidad. Ellos no le reconocieron como lo que Él era. Aquel que en el principio era Dios, y estaba con Dios, y era Dios mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él vino a este mundo como un bebé que no podía hacer nada por sí mismo, y Él era la imagen del Dios invisible, uno con Dios, y Él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, pero aquí en esta tierra Él tomó para sí forma humana. Y como resultado de esto, Él fue tratado como impostor, como usurpador, blasfemador. Él fue odiado, fue perseguido, fue asesinado. Él era pobre, fue tentado, fue probado. Él podía derramar lágrimas. Él fue un varón de dolores. Y en todo esto, Él no fue justificado en la carne, como podemos apreciar. Él salió de la esfera de su ser espiritual y bajó a esta tierra. Y estando aquí abajo, Él tomó un lugar humilde. Pero ahora, como dice aquí, Él fue manifestado en carne. Así es como le vio el mundo, pero justificado en el Espíritu. Hubo oportunidades cuando su gloria resplandeció aquí. Hubo revelación y expresiones de testimonio de quién era Él verdaderamente cuando estuvo en esta tierra. Él fue visto y su nacimiento fue virginal en la presencia de los ángeles allí. Fue visto en su bautismo, en su transfiguración y en la oportunidad cuando los hombres llegaron a arrestarle. Y aun las cosas que sucedieron en su crucifixión, que causaron que el centurión dijera, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Pero fue cuando Él regresó de entre los muertos que podemos verle a Él justificado. Y ahora Él ha regresado a la diestra de Dios. Ningún enemigo puede tocarle desde ahora en adelante. Él no volverá a ser deshonrado y nadie en su presencia podrá hacer eso de nuevo, porque Él vino a este mundo, y el hecho de que Él ha regresado al cielo significa nuestra justificación. Porque aquí Él fue entregado por nuestras ofensas. Él estaba ocupando nuestro lugar como pecador. Ahora Él nos da un lugar allá arriba y nosotros somos justificados. Y ahora Él es justificado por el Espíritu en la gloria. ¡Cuán maravilloso es todo esto, amigo oyente! Ahora, en contraste a todo esto, tenemos lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 4. Leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya hemos mencionado en nuestras notas que los postreros tiempos se refieren aquí a los últimos días de la iglesia sobre esta tierra. Deseamos decirle, amigo oyente, que queremos cambiar eso porque creemos que esa expresión de en los postreros tiempos y los postreros días que se mencionan aquí en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 1, creemos, como decimos, que esos últimos días tienen que ver con aquello que seguiría inmediatamente en la vida del apóstol Pablo. Porque usted puede ver, amigo oyente, que cuando él estaba en Éfeso, él les había advertido que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero, e iban a engañar a los creyentes y que la apostasía comenzaría en esa época. Juan podía decir, ya hay muchos anticristos, y el error ya había entrado en la iglesia. Y encontramos muchas de las iglesias primitivas que se habían volcado a la herejía. La primera gran iglesia era la iglesia cóptica en África, que estaba muy adelantada a las demás. África del Norte ha producido algunos de los principales santos de la iglesia primitiva. San Agustín vino de allí. Tertuliano también vino de ese lugar. Anastasio vino de esa zona y muchos otros santos de la iglesia primitiva. Pero ellos se volcaron a la herejía, se apartaron de la fe. Así es que lo que tenemos aquí mencionado como los postreros tiempos tenía que ver con aquello que se aproximaba. No tenía en mente la venida de Cristo. Pero cuando uno llega a la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, puede leer, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí uno está tratando con una expresión técnica que habla de los últimos días de la iglesia en la tierra, antes de que el Señor Jesucristo la arrebate. Pero no creemos que ese sea el mismo pensamiento que tenemos aquí en el capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo. Los postreros tiempos se refieren a nuestros tiempos en la época presente. No sabemos si el Señor vendrá por nosotros antes de que finalice este siglo. Hay algunos que dicen eso, pero no lo saben verdaderamente. Y es algo peligroso en realidad enseñar cosas así. El versículo 1, pues, del capítulo 4 de esta primera epístola a Timoteo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí se está hablando de los postreros tiempos, no de los últimos, sino de los tiempos postreros, y quiere decir aquello que estaba delante, en el futuro inmediato de la iglesia. Y nosotros ya hemos tenido más de 2000 años de esos tiempos postreros. Ahora, la palabra algunos se refiere a algunos que enseñarían herejías, y que ellos harían descarriar a muchos, gran cantidad de gente, y algunos apostatarán de la fe. Esto indica que se apartarían de la fe. Esa es la palabra que indica una partida. Como vimos allá en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, llegaría una apostasía. Y eso indicaba que iba a haber una separación, y esa separación era el rapto de la iglesia. Y que este asunto de la apostasía había estado en la iglesia por algún tiempo. Eso no sería algo nuevo al fin de las edades de ninguna manera. Creemos que crecerá y ha estado creciendo a través de los años. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, usted podrá apreciar en la tierra una organización, como vimos allá en nuestro estudio de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Pero esta organización es completamente apóstata. Y eso es porque la verdadera iglesia ha sido arrebatada y sacada de este mundo. Y esto ha sido traducido casi literalmente como apostasía, el que algunos apostatarán de la fe. Bueno, como ya dijimos, esto significa el separarse, apartarse, partir. Y el partir indica que usted tiene que tener un lugar no solo de llegada, sino también de partida o de procedencia. Y los apóstatas son aquellos que han profesado en alguna época el haber tenido la fe, pero ahora se han apartado de ella. Apóstata quiere indicar literalmente apistemi en el idioma griego y significa literalmente pararse o permanecer lejos de. O sea que uno se aparta de un lugar y ese es el partir de un lugar a otro. Ahora, el lugar en el cual ellos se encontraban era la fe, ya que tenían esa fe. Ahora se han apartado de la fe que profesaban. No puede haber una apostasía en el paganismo porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado tener o confiar en Cristo como su Salvador. Ellos nunca habían escuchado acerca de Cristo. Por tanto, no puede haber una apostasía en ese lugar. Tiene que venir en la iglesia organizada. Y de eso es exactamente de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
Bien, cuando ellos se apartan de la fe, ¿cuál es la causa responsable por eso? ¿Qué fue lo que causó que ellos se apartaran de la fe? ¿Es acaso porque ellos han llegado a ser muy intelectuales? ¿Es a causa del desarrollo científico y del aumento del conocimiento que les revela que la fe no puede guardarse más? Ah, no, no, amigo oyente. Ellos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí tenemos esta expresión de espíritus engañadores. Y esto es muy interesante. Indica uno que va de un lado para otro. Proviene de la palabra vagabundo o engañador o alguien que seduce. Y en realidad, Satanás es todo eso. Así es que ellos escucharán a espíritus engañadores. Es decir, estos son espíritus satánicos y doctrinas de demonios. Prestarán atención a esas cosas. Ahora existe una grave separación en el día de hoy, y una de las cosas que ha alarmado a mucha gente es esta, que en esta edad materialista existe cierto regreso al mundo de los espíritus, y se le da mucho énfasis a eso. Nos dice hoy la palabra de Dios, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La verdadera prueba de esto es ese credo que mencionamos anteriormente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. En el día de hoy, el único camino de salvación es por medio de la muerte de Cristo, y esa es la forma en que usted puede probar estas doctrinas de demonios en el presente. Hay algunos hoy que se han apartado. Estos son creyentes, por lo menos ellos dicen que lo son, y nosotros no podemos comprender por qué ellos se han pasado a ese otro lado, digamos, poniendo tanto énfasis en los demonios. Es así que hay mucha gente en el presente que está interesada en cuanto a este tema. Leen todo lo que se publica en cuanto a esto, y creemos que estamos viendo una verdadera manifestación de esto aquí. En cierta ocasión una señora contaba, preocupada, que donde ella vivía, algunos creyentes se estaban metiendo demasiado en este asunto y dedicaban mucho tiempo hablando de esto. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que lo mejor que usted y yo podemos hacer es evitar vernos involucrados en este tipo de situaciones. Hay algunas personas que se dedican a expulsar demonios. Bueno, mantengamos nuestra distancia de esto, porque ya se nos ha advertido en cuanto a estas doctrinas de demonios. Debemos mantenernos apartados de eso, y debemos probar a todos por medio de su reconocimiento del hecho de que el Señor Jesucristo es divino, de que Él es Dios manifestado en la carne, y que hoy somos justificados por medio de la redención que Él trajo, que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora lo que ellos hacen se menciona en la primera parte del versículo 2, donde dice, por la hipocresía de mentirosos. Pretenden ser muy piadosos y muy religiosos. Uno llega a tener cierta sospecha de personas que toman una posición demasiado piadosa, tratando de ser super santos, que ellos tienen algo verdaderamente especial. Amigo oyente, si usted tiene la verdad, esta hará que usted sea una persona humilde, porque una de las cosas que usted descubrirá es lo poco que usted sabe verdaderamente. Pensábamos en una época lo poco que conocíamos en cuanto a la Biblia. Pero ahora, amigo oyente, hemos llegado al punto donde nos hemos dado cuenta de lo ignorantes que verdaderamente éramos. Nos consideramos realmente atrevidos al tratar de enseñar la Biblia, cuando nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos de ella. Pero, amigo oyente, al mirar a nuestro alrededor, podemos ver a aquellos que no saben prácticamente nada en cuanto a la palabra de Dios, y hoy ellos se consideran una autoridad en este campo. Ahora, en el versículo 2 leemos, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora usted recuerda que lo que debe caracterizar a la iglesia visible era la fe, el amor y una buena conciencia, es decir, personas con corazones tiernos. Amigo oyente, hay muchas de estas personas que se han pasado al otro lado, pues están hablando demasiado hoy en cuanto a sexo en la iglesia. Y amigo oyente, se dice cosas que están sucediendo en algunos lugares que hace que nuestro cabello se ponga de punta, y están diciendo y haciendo cosas. Amigo oyente, no creemos que usted pueda hacer este tipo de cosas a no ser que su conciencia haya sido cauterizada, es decir, si usted se ha apartado de la palabra de Dios. Usted puede ver que es necesario tener una conciencia tierna en la iglesia. La iglesia necesita reconocer lo importante que es esto en el plan y propósito de Dios, y no debería inclinarse a un nivel tan bajo. Es imposible comprar música hoy.
No creemos que la música sea celestial en la actualidad, sino más bien infernal. Y amigo oyente, creemos que muchas cosas como estas están ocurriendo en el presente, es decir, que están ya sucediendo por mucho tiempo. Aún en los días del Señor Jesucristo había personas que se habían apartado a cultos y sectas aparte del judaísmo. Por ejemplo, prohibían casarse. Y aquí en el versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay aquellos que a veces se quieren meter en dietas, crean ciertas reglas y normas que en realidad no se encuentran en la palabra de Dios. Y aquí leemos, prohibirán casarse. En los días del Señor Jesucristo, por la zona cerca al Mar Muerto, existía un grupo de esenios, como eran llamados, y fue entre ese grupo que se encontró varios manuscritos, es decir, los manuscritos del libro de Isaías, que fueron llamados los manuscritos del Mar Muerto. Allí fueron encontrados. Esta gente se encontraba en esos lugares aún en los días del Señor Jesucristo. Y cuando llegó el cristianismo, esta gente se unió a esto. Y aquí leemos, prohibirán casarse. Ellos hacían eso. Y también dice, y mandarán a abstenerse de alimentos. Y hay algunos que se apoyan en esto hoy como si la comida lo recomendara a uno ante Dios. Es cierto que si usted come cierta clase de comida, puede ser que le cause un malestar estomacal y le traiga otras complicaciones. Pero esto no tiene nada que ver, amigo oyente, con su vida espiritual. Puede afectarla, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora, en los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo leemos, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios no condena esto, sino que lo encomienda. Y usted puede dar gracias por la comida, y eso lo santifica para su cuerpo, porque la palabra de Dios ya lo ha dicho. Hay ciertas cosas por las cuales nosotros no podemos dar gracias. Hay ciertas comidas que nos hacen mal y por tanto no las podemos comer. Entonces, uno no quiere dar gracias por cosas como esas. Por supuesto que uno no va a dar gracias por cosas que le hacen sentir mal a uno. En ciertos lugares se han dedicado a envasar la carne de la serpiente cascabel y tratan a eso como una comida exótica. Si usted nos llegara a invitar a cenar y nos dice que nos va a servir esa clase de carne, y me pide que yo dé gracias por esa comida, pues, amigo oyente, no creo que yo pueda hacer eso. Tendría que decirle, lo siento mucho, pero yo no puedo dar gracias por algo como eso. Ahora, si se puede tomar con acción de gracias, entonces, amigo oyente, siga adelante y cómalo. Cualquier cosa que usted pueda comer, cómala. Esa acción está perfectamente bien. Aquí pues tenemos un pasaje realmente maravilloso en las Escrituras, porque aquí podemos apreciar lo que el hombre de Dios hoy, es decir, el siervo de Dios, va a tratar de evitar. Estas son las cosas que él tiene que evitar. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo leemos, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y con esto finalizamos hoy. Hemos tratado de presentar o hacer lo que este pasaje nos está diciendo. Hemos tratado de enseñarle a usted, hermano y amigo que nos escucha, estas cosas mencionadas aquí. Y hacemos esto porque queremos ser buenos siervos, buenos ministros del Señor Jesucristo. Queremos enseñar la palabra de Dios para que pueda alimentarle y edificarle en la fe, para que pueda ser establecido en algo en lo cual usted pueda mantenerse firme, no solo en este mundo, sino para estar ante Él algún día. Nos detenemos pues aquí por hoy y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo y lo reanudamos observando lo que nos dice el capítulo 4. Y en la parte cuarta de esta epístola a Timoteo, Pablo trata el tema de la conducta de un buen ministro de Jesucristo. De paso, digamos que cada creyente es un ministro, pero aquí Pablo está pensando en cuanto a Timoteo, que él es un maestro de la palabra de Dios. Creemos que es un don que algunos tienen y otros no. Otras personas tienen otros dones. Algunos tienen el don de pastor, es decir, que pueden tratar con la gente de una forma personal e individual. Pero todos los creyentes son ministros, ya hemos visto esto anteriormente. Entonces,
conviene preguntarnos cómo puede el creyente edificarse a sí mismo. Hay muchos pastores que tienen la preocupación de cómo vamos a crecer en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se va a referir a esto un poco más adelante. Pero él nos está aclarando aquí que la forma en que nosotros nos edificamos es no saliéndonos por una tangente en este asunto de las dietas, que se puede comer esto o que no se debe comer aquello, que debemos adoptar un programa estético, como si eso nos diera una posición especial ante Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? Bueno, nuestra dieta es, según el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí él le dice a Timoteo que él debe lograr eso. Algunas personas opinan que existía cierto peligro para Timoteo en el lugar donde él se encontraba, en la ciudad de Éfeso, donde había tantas religiones, donde la obra de Satanás era tan obvia, que podía existir el peligro de que ese joven predicador se apartara por algún camino desviado. Bueno, no creemos que eso sea así. Creemos que el apóstol Pablo, de una manera muy clara, dice que Timoteo ha logrado esto, que él ha seguido las palabras de la fe y de la buena doctrina. Eso es lo que tú debes pasar a los demás para que ellos también sean advertidos contra estas cosas, le dice el apóstol. Y él continúa indicando que eso es lo que él debe advertir a los demás, no sólo de la apostasía y de los falsos maestros, enseñando las palabras de fe él mismo, sino que tiene que rechazar lo que se menciona ahora a continuación en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Él tiene que ejercitarse para la piedad en esta vida. Y él tiene que sellar o rechazar las fábulas profanas y las cosas de viejas. De seguro que usted, como muchos de nosotros, ha tenido la oportunidad de visitar alguna vez a una señora anciana que quiere que uno coma cierta cosa porque dice ella que le va a hacer bien. Esto se trata, estamos seguros especialmente con los niños, diciendo que los va a hacer crecer fuertes y sanos. Y a veces uno tiene que comer cosas que son muy desagradables. Y uno las come porque es un niño y tiene que obedecer a los mayores, no sabiendo si eso en realidad le ayuda o no. Bueno, es en cuanto a estas cosas que el apóstol Pablo está presentando esta advertencia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando el médico descubrió que él tenía cáncer, la gente le envió a él como 100 libros tratando de diferentes clases de dietas, de las cosas que él debía comer para librarse del cáncer. Una de las cosas interesantes que notó es que si él seguía una de las dietas, esto contradecía otra de las dietas. Un libro decía, coma muchas uvas, y el otro decía, no toque las uvas. Un libro decía, coma miel, y el otro decía, no toque la miel. Y así, mientras un libro decía algo, el otro contradecía lo que el primero decía. Así es que él decidió no prestar mucha atención a eso, porque él estaba escuchando más al gran médico divino, y él sintió que Dios podía hacerse cargo de su situación. Y es a estas cosas que el apóstol Pablo hace referencia. Hay tantas personas que le dan más énfasis a esto que a la palabra de Dios. Los ministros no deben enfatizar esto. Nosotros, después de todo, debemos presentar la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 8 tenemos una declaración que es bastante interesante. Dice el apóstol, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay aquellas personas que creen que el apóstol Pablo aquí está menoscabando, digamos, el ejercicio físico. No creemos que eso sea lo que dice. Después de todo, podemos observar la vida de este apóstol por un momento. Creemos que el apóstol Pablo era uno de aquellos que iba a presenciar los juegos que se presentaban en el Coliseo de aquel día. Pablo pasó varios años en Éfeso, unos 3 años, y cuando él se encontraba allí, él podía ir al gran Coliseo de la ciudad donde se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de su época. En ese lugar se llevaba a cabo carreras de atletismo y toda clase de deportes. Allí podían ir unas 100,000 personas, y el apóstol Pablo usa el ejemplo de una carrera de aquel día y lo compara a la vida del creyente, al andar del creyente, indicando que la vida cristiana es en realidad una carrera en sí misma. Pues bien, el apóstol Pablo sabía mucho en cuanto a esto. Creemos que él hacía ejercicios. Luego, alguien pregunta, ¿y pueden ustedes estar seguros de eso? Sí, amigo oyente, y lo podemos explicar de la siguiente manera.
Cuando usted contempla las ruinas en las cuales se encuentra la ciudad de Sardis, y contempla la parte que se ha excavado del camino romano en ese lugar, y dirige su mirada al este, el apóstol Pablo caminó por ese lugar, y también puede dirigir su vista hacia el oeste. Al observar esto, usted puede imaginarse que el apóstol Pablo recorrió ese camino más de 2000 años atrás, predicando el Evangelio de Cristo, y él no lo recorrió en ómnibus o en automóvil. Él tampoco viajó a caballo o siquiera en un burriquito. Pablo caminaba por ese lugar, y hacía falta que la persona fuese bastante fuerte para recorrer las distancias que Pablo recorrió a través del Imperio Romano. Cuando él no se encontraba viajando por barco, él pasaba la mayoría del tiempo caminando. Ese era su método. Quizá no corría mucho, pero creemos que el apóstol Pablo caminó bastante, y eso es algo que se recomienda mucho hoy para mantenerse saludable. Así es que Pablo hace referencia a estos ejercicios atléticos aquí. Y los ejercicios físicos son muy populares en cualquier país. Grandes ciudades tienen estadios y coliseos donde se lleva a cabo grandes espectáculos. Muchos creyentes dan más énfasis a esto que a las cosas de Dios hoy. Hay algunos miembros de las iglesias que pasan más tiempo durante la época del verano en los estadios y en los gimnasios que en los cultos de oración. Y todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esto no está mal. Lo que él está diciendo es que hay que observar las cosas desde la perspectiva correcta. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas en cuanto a importancia se refiere? Bueno, el ejercicio físico, el ejercicio del cuerpo, le ayuda a usted solamente en esta vida, porque más adelante usted va a recibir un cuerpo nuevo y entonces no habrá necesidad de ejercitarse. Pero la piedad, y esto, amigo oyente, nos indica algo. Escuche lo que Pablo está diciendo aquí. La piedad para todo aprovecha. Hay quienes dicen que el creyente puede regresar a Dios en términos o normas fáciles. Bueno, eso es cierto. Él puede hacer eso. Él puede regresar a Dios. También debemos decir que el creyente puede pecar. Pero, amigo oyente, una vida piadosa no solo tiene sus beneficios aquí en la tierra, sino que tendrá beneficios en la eternidad. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo, quien perdió mucho cuando se fue a un lugar apartado de su hogar. Y cualquier creyente hoy que está viviendo una vida descuidada y no está viviendo una vida piadosa, descubrirá que aún en la eternidad él tendrá que pagar por haber actuado de esa manera. Ahora el apóstol Pablo dice que si uno hace ejercicios corporales, bueno, eso está bien. Creemos que Pablo lo hizo, como hemos mencionado. Pero él dice, un momento, amigo oyente, ¿qué me dice en cuanto a la piedad? ¿Está demostrando usted el mismo interés en cuanto a la piedad como el que demuestra en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a los hechos o sucesos deportivos? Y usted debe recordar que lo físico termina cuando se nos acaba esta vida, pero la piedad continúa en la vida siguiente. Es muy importante que veamos esto. Luego el apóstol Pablo le da mucho énfasis a lo que dice aquí en el versículo 9. Leamos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es decir, que él dice que aquí tenemos algo en lo cual podemos poner nuestra confianza total. Uno podía confiar en esto en la época de Éfeso, en el primer siglo, como puede hacerlo ahora, en el siglo XXI, y podrá confiar también en el siglo XXII, si es que llegamos a esa época. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nuevamente tenemos algo importante aquí. En primer lugar tenemos lo siguiente, que si usted se mantiene firme por Cristo, esto le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Lo siguiente que se menciona aquí, y que es muy importante para nosotros, es que el Señor Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. En el día de hoy hay muchas discusiones y polémicas en cuanto a de qué color eran los ojos del Señor Jesucristo, por ejemplo. ¿Cuál era la apariencia física del Señor cuando estuvo aquí? ¿Era rubio o era moreno? Cierto hombre en una ocasión le dijo a su pastor, ¿sabe una cosa? He visto un cuadro terrible. Pintaron a Cristo negro. Y el pastor le respondió, bueno, ¿y por qué no? Él es el Salvador de todos los hombres. Amigo oyente,
Lo importante es el comprender no de qué color era su piel o el color de su cabello, ni si era alto o bajo o cuánto pesaba. Eso no es lo importante, y la Escritura nunca me informa en cuanto a esto. Aunque él fue un hombre, nunca se nos dice nada en cuanto a su descripción física. Sin embargo, amigo oyente, la Biblia nos informa que Él es el Salvador de todos los hombres. Y no importa quién sea usted, Él puede ser su Salvador. Él es el único Salvador. Pero ¿qué dice al final del versículo? De los que creen. Usted puede volverse a Él si quiere hacerlo. Estamos seguros que usted ha podido observar muchos buses recorriendo las calles y avenidas de la ciudad. Y si usted quisiera, pudiera subir en cualquiera de ellos, paga su pasaje y puede subir. Sin embargo, no toda la gente está haciendo eso. Y lo mismo podemos decir en cuanto al Señor Jesucristo. Cristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Usted, amigo oyente, tiene que creer para poder subir a ese bus. Y eso es lo importante de ver de nuestra parte. Ahora leemos en el versículo 11, esto manda y enseña. Y luego el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Habría aquellos en la iglesia que dirían, bueno, él es un jovencito solamente, no sabe mucho todavía. Y quizá fuera así, pero ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, ¿cómo puede uno evitar que los demás lo critiquen o digan que uno es demasiado joven? Bueno, no se porte como un joven insensato. Debemos decir las cosas claramente. Un joven estudiante de un seminario, preparándose para el pastorado, decía que a él siempre le daba temor hablar en la congregación cuando veía a una persona de edad que le estaba escuchando. Un anciano pastor que le escuchó hablar así, le dijo que no se preocupara por eso, y citó este versículo de las Escrituras que tenemos ante nosotros aquí en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y él enfatizó que uno tiene que ser un buen ejemplo para los creyentes. Eso es lo importante. No es la edad lo que es importante, sino si uno es ejemplo de los creyentes. ¿De qué manera? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el día de hoy quizá tengamos lo que se llama una nueva moralidad. La Biblia también tiene una nueva moralidad, y aquí la tenemos ante nosotros. Y amigo oyente, en la época en que vivimos nosotros, esto que estamos diciendo puede ser algo completamente nuevo para muchas personas. Y queremos decir esto porque sabemos que hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Aquí tenemos la norma de Dios. Tenemos que ser ejemplo hoy en palabra, en nuestra conversación, en nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestro espíritu, en fe y en pureza. Luego en el versículo 13 dice el apóstol, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Llegamos aquí a algo un poco diferente en esta sección. En primer lugar, él le dice a este joven predicador, aparentemente Timoteo era un hombre joven, creemos que tendría unos 30 años. Pablo le dice que el ministro debe leer las Escrituras públicamente. ¿Con qué propósito? Para consolar y para enseñar. Dice el apóstol, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, o sea, lee la palabra de Dios, en la exhortación y la enseñanza. Esto es algo importante de comprender de nuestra parte hoy. La palabra de Dios se debe leer. Y creemos que la iglesia no está cumpliendo con su función principal hasta cuando llega a hacer que la gente lea la palabra de Dios. Eso es de suma importancia. Esto se puede aplicar personalmente a Timoteo. ¿Qué debe hacer el ministro hoy? ¿Cómo va a crecer el ministro? Bueno, él va a crecer por medio de la lectura y mediante la exhortación y la enseñanza. Amigo oyente, un ministro que crece también hace crecer a la iglesia, y eso es importante de notar. Una de las mejores cosas que se dijo en cuanto a Dwight Moody, aquel gran evangelista, fue dicho por uno de sus vecinos. Este hombre dijo, cada vez que el señor Moody regresa a su hogar, uno se da cuenta de cuánto él ha crecido espiritualmente. Y amigo oyente, ¿qué puede usted decir de usted mismo? ¿Ha avanzado usted un poco más del lugar donde se encontraba el año pasado? ¿Está usted creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo? La única forma de llegar a hacerlo
es leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, las grandes verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Luego Pablo en el versículo 14 le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. El Espíritu de Dios le da a cada creyente un don. Y este hombre tenía un don como lo tienen todos los creyentes. Ese don, dice Pablo, al continuar en este versículo 14, que te fue dado mediante profecía. Aparentemente Pablo había predicho esto. Él había dicho lo que este joven haría, y se hizo con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí se está haciendo referencia a los oficiales de la iglesia. Debemos aclarar que la imposición de las manos nunca comunica nada, y debemos comprender eso. Existe la idea hoy de que si uno pone las manos en otra persona, eso hará que algo se transfiera a ella. Lo único que usted puede transferir al imponer las manos sobre alguien, amigo oyente, es microbios. Eso es todo lo que usted puede transferir. Pero, ¿qué es lo que él quiso decir? Cuando usted pone las manos sobre un hombre, quiere decir que él ahora es su compañero en el ministerio. En algunas iglesias se insiste en que los diáconos, los ancianos, pongan sus manos sobre cada misionero que se encomienda a la obra. ¿Por qué? Porque eso indica que nosotros somos compañeros con él en el ministerio. Y creemos que cada ministro que es encomendado a la obra debería tener esa imposición de las manos de aquellos que van a ser sus compañeros en esa tarea, aquellos que son los representantes en la iglesia, esos siervos obreros. Porque eso es todo lo que quiere decir, pero es algo muy importante, como usted puede apreciar. Luego Pablo, al continuar con su exhortación a Timoteo, le dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y esto nos indica que debe ser diligente en su estudio. El ministro no tiene ninguna excusa por la cual no pueda estudiar la palabra de Dios. El creyente tampoco tiene excusa alguna para no estudiar la palabra de Dios. Y esto es importante. Estudie, medite en estas cosas. Y en la parte final de este versículo 15, Pablo reafirma, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta es una de las razones por las cuales rechazamos las devociones como un sustituto para la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Uno no puede abrir la Biblia una noche cuando ya tiene los ojos casi cerrados por el sueño, los pies están casi en la cama, y uno abre la Biblia y nunca llega a leer el capítulo. O cuando se levanta por la mañana, cuando uno está medio despierto, uno no puede hacer eso. O cuando está sentado a la mesa listo para salir a trabajar. Amigo oyente, usted no puede estudiar matemáticas o ciencia o geometría de esa manera. Y la palabra de Dios es digna de toda la atención que usted pueda darle. Usted puede descubrir que nunca podemos dedicar tanto tiempo como merece tener la palabra de Dios. Esto es importante. Y el apóstol Pablo subraya a Timoteo los puntos en los cuales debe trabajar en la parte final de este versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una de las mejores cosas que usted puede decirle a su predicador es, usted está mejorando mucho en su predicación. Esto es lo mejor que uno sí puede decirle a él. Luego, al finalizar este capítulo 4, el apóstol Pablo le hace una recomendación más a Timoteo en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Permítanos decir, amigo oyente, sin intención de ofender a nadie, que Dios tenga misericordia con aquel ministro que no está predicando la palabra de Dios. A nuestro juicio, ese es un pecado terrible. Sería mejor si él fuese un criminal que el ser un hombre que se supone debe presentar la palabra de Dios y no lo está haciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y eso es lo que corresponde a la iglesia en el día de hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante entraremos a estudiar el capítulo 5 de esta primera epístola a Timoteo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y llegamos hoy al capítulo 5. Los capítulos 5 y 6 van juntos y tratan con los deberes de los oficiales en la iglesia. Créanos, amigo oyente, que esto llega hasta la esencia misma de la vida de la iglesia hoy. Tenemos aquí una sección muy práctica.
No hay nada romántico en esto. Hay algo verdaderamente realista aquí, y confiamos que pueda ser de mucho significado para nosotros hoy. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 de este capítulo 5, y aquí tenemos la relación de los ministros con los diferentes grupos que forman la iglesia local. En primer lugar, tenemos la relación de Timoteo con los ancianos. Ha habido cierta diferencia de opinión en cuanto al uso que Pablo le da a esta palabra anciano. ¿Se está refiriendo él al cargo de anciano en la iglesia o simplemente a la persona que es anciana? Bueno, en vista de que en la iglesia primitiva el anciano era un cargo en la iglesia, y que también la palabra se refiere a una persona, indicando un santo ya maduro, un hijo de Dios maduro, y un hombre que ocupaba cierto cargo, creemos que las dos cosas pueden estar en mente por la sencilla razón de que un anciano en la iglesia era un anciano, era una persona ya entrada en años. En el versículo 1, pues, de este capítulo 5 leemos, «No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos». Él no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía hablar con él en forma privada. La razón para esto es que uno debe recordar que Timoteo era un hombre joven y que él tenía que actuar con mucho tacto en su relación con los hombres ancianos en la iglesia. Es decir, que él no debía tomar una posición de un sábelo-todo o de un dictador sobre los ancianos. Lo que él debía hacer era animarles y también, si era necesario, él tenía que hablar con ellos en forma privada. Porque lo dice muy llanamente aquí el apóstol Pablo, «No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre». Y luego dice, «a los más jóvenes como a hermanos». Esta es una relación muy dulce que debía existir entre Timoteo y los ancianos, y también con aquellos de su misma edad. Ahora aquí tenemos también la relación que debe tener el pastor o el ministro con las ancianas. Leamos el versículo 2. «A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza». Notemos las palabras con las cuales finaliza este versículo, «con toda pureza». El ministro o el pastor tiene que actuar con mucho cuidado en la iglesia en su relación con el sexo opuesto. Creemos que esta es una de las cosas que ha arruinado el testimonio o ministerio más que cualquier otra cosa o pecado específico. Nada perjudica a la iglesia tanto como esta clase de pecado. Si usted tiene la oportunidad de visitar una iglesia donde el pastor ha tenido que salir por esta razón, usted podrá darse cuenta inmediatamente que la espiritualidad de ese lugar está completamente muerta. No hay ninguna otra cosa que pueda destruir la vida espiritual de una iglesia tanto como tener una experiencia así. Por tanto, debemos tomar estas instrucciones aquí de una manera muy seria. Pablo le dice a Timoteo que debe tratar a las ancianas como a madres. Puede ser una relación hermosa con ellas. Pero con las jóvenes, dice, debe tratarlas como hermanas y enfatiza con toda pureza. Es decir, que la nueva moralidad no funciona en la iglesia y nunca va a funcionar dentro de la iglesia. Llegamos ahora a un tercer grupo con el cual él se relaciona, y es con las viudas. En primer lugar teníamos a los ancianos, los oficiales, los hombres ancianos, luego su relación con los hombres jóvenes, y después su relación con las ancianas y con las mujeres más jóvenes. Ahora, aquí en el versículo 3 de este capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo, tenemos otro grupo. Dice el apóstol Pablo, «Honra a las viudas, que en verdad lo son». Esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra interesante. En el idioma griego, esta misma palabra es de la cual proviene nuestra palabra honorario. Aquí se comunica el pensamiento de un valor que se le da a algo. Cuando en el día de hoy se invita a algún predicador o algún orador especial a una reunión, hay veces que uno recibe pago por haber predicado en aquel lugar, y se le llama honorario. Es decir, que esa iglesia le da cierto valor a lo que ese hombre ha hecho. Aparentemente en la iglesia primitiva se cuidaba de las viudas y tenían que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Usted debe recordar que esto fue algo que se presentó al mismo comienzo. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que los griegos, que estos eran israelitas de Grecia, no habían crecido allí mismo en Israel. Estos griegos, pues, pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria.
que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras. Cuando se presentó este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron hallar solución a esto, diciendo que debía nombrarse a hombres que se encargaran de esa tarea. Aquí en la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo menciona qué es lo que debe hacerse. Y él dice, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea que uno debía investigar. Y aquí tenemos algo muy práctico en la misma palabra de Dios. Esto es práctico ya que uno tiene que usar el sentido común y no solamente el sentimentalismo. Uno a veces no quiere ayudar a otras personas porque no las conocemos o no sabemos quiénes son. Para poder ayudarlas es necesario conocer la situación. Y es por eso que el apóstol sugiere aquí este asunto de la investigación. Porque si uno se pone a ayudar a cualquier persona que le pide ayuda, entonces habrá muchos que tendrán su mano extendida para recibir algo también. La iglesia primitiva cuidaba de las viudas, pero esto no se hacía de una forma descuidada, basándose nada más que en el sentimentalismo o en las emociones. Es por esta razón que Pablo dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Que los diáconos conduzcan una investigación y que vean cuál es o cuáles son en realidad las viudas, y si existe allí una verdadera necesidad y cuánto es esa necesidad. Entonces sí se puede ayudar. Es muy fácil que las iglesias cometan errores en asuntos como estos. No hay nada malo en tratar de ayudar a los que son necesitados, pero es necesario investigar la situación de cada uno de ellos. Es algo muy bueno cuando uno puede apreciar que en la iglesia se está ayudando a aquellos que tienen necesidad. Y en este versículo 3, Pablo instruye a Timoteo diciéndole, honra a las viudas que en verdad lo son. Luego el apóstol entra en más detalles y en el versículo 4 de este capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando se está haciendo la investigación en la iglesia, hay que ver si esa viuda tiene hijos, y si los tiene, hay que ver si ellos la están ayudando o no. Ahora, si no tiene hijos, pues hay que ver si tiene nietos. Si no tiene hijos allí, si se han ido a otro lugar o están muertos, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a los nietos? Ellos tienen una responsabilidad. Ese era el método de Dios, y creemos que aún hoy es el método de Dios. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando se conduce esta investigación, esta es una de las cosas que uno puede descubrir. Ahora, en el versículo 5 leemos, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí tenemos a una viuda verdadera. Ella es una mujer piadosa y está orando. Ella no solo ora por la iglesia y su pastor, sino que ora por sí misma, por su propia necesidad. Y tiene el derecho de hacer eso. Y permítanos decir, amigo oyente, que a Dios le agrada que usted le ayude a Él a contestar sus oraciones. Y Dios dice que este es el lugar. Cuando usted encuentra una viuda como esta que se menciona aquí, entonces usted puede ayudarle. Eso es lo que está diciendo. Creemos que esto es algo verdaderamente hermoso. Y continuando con este mismo pensamiento, el apóstol establece un contraste en el versículo 6. Escuche usted. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Pero si cuando usted está investigando, descubre que esa viuda está en una fiesta, que está entreteniendo a otra gente, diríamos entonces que ella no necesita ser ayudada. No interesa cuán prominente o destacada sea su posición en la iglesia. Ella no debe ser ayudada porque dice aquí el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Ella no debe recibir ayuda. Y el apóstol enfatiza estas normas en el versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que tenga cuidado en aclarar esto para que la iglesia se comporte de una forma irreprensible en cuanto a esto. Y agrega en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amigo oyente, no sabemos cómo podemos enfatizar más aún de lo que aquí se menciona, de que la viuda debe ser cuidada por sus propios parientes. Si sus parientes están negándole eso,
entonces cualquier otro testimonio que puedan dar no va a tener mucha importancia. El testimonio que pueden dar ante la sociedad misionera o en la iglesia no va a tener mucho valor si no se comportan bien en casa. Si ellos no están cuidando de aquellos que les pertenecen, entonces no tienen un buen testimonio. Son peores que los incrédulos, dice el apóstol Pablo. Y no somos nosotros los que estamos diciendo esto. Hace un tiempo nos expresamos de una manera quizá un poco dura y hubo personas que no apreciaron mucho esto en cuanto a este asunto de ayudar a los demás. Pero amigo oyente, debemos decir que la Escritura es muy clara en cuanto a esto. Quizá usted pueda errar en cuanto a cosas de doctrina, pero aquí estamos seguros de que no hay lugar a duda. En el versículo 9, Pablo da esta recomendación. Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, ¿por qué se dice eso? Si ella es menor de esa edad de 60 años, entonces puede trabajar y debe hacer eso. Dice aquí que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Es bueno investigar lo que sucedió antes en su vida. Y luego, en el resto del versículo 10 dice, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay que ver qué clase de persona ella ha sido en el pasado. Y si ella está necesitada, entonces hay que ayudarle. Nos agradaría ver que la iglesia, que todas las iglesias en el día de hoy, regresaran a estas verdades, a estos principios básicos y sencillos, y que se apartaran de lo sentimental, de lo que atrae la emoción, especialmente en la época de Navidad o de Pascuas, ya que hay muchas personas que se aprovechan de estas ocasiones y saben que los creyentes tienen buen corazón y les entregan dinero. Esto no ayuda a nadie. Uno está ayudando a alguien que en realidad no lo necesita, mientras que en la iglesia puede haber una viuda que sí está necesitando ayuda. Ella puede estar muy sola. Quizá no ha recibido visitas por mucho tiempo, y los hijos quizá ya no están allí. Quizá ellos viven en otro lugar o han fallecido. Quizá ella tenga una necesidad y la iglesia ignora esa clase de cosas. Amigo oyente, esto es algo que lo destaca a uno. Si la iglesia hace eso, debemos decirle que esa clase de testimonio se esparcirá por todas partes. Ahora el apóstol Pablo continúa sus instrucciones. Esto es algo verdaderamente tremendo, ¿verdad? Él dice que ella, o sea la viuda, debe tener testimonio de buenas obras. Es decir, que uno no debe ayudar a cualquier persona que se presente. Pero viudas más jóvenes, dice, no admitas. ¿Por qué? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es decir, que la viuda más joven tiene otras cosas en mente. Pensamos que estas viudas deberían hacer alguna tarea en la iglesia, que ellas deberían hacer algo para ayudar en ese lugar. Por ejemplo, cuando una mujer pierde a su esposo, no hay nada mejor que otra viuda vaya a visitarle. Especialmente cuando esta mujer queda sola, sin hijos, sin amigos. Pierde a su esposo y no le queda nadie. Entonces otra viuda puede ir a visitarle. Ella sabe por la situación que esta otra mujer está pasando. Y pueden llegar entonces a ser buenas amigas. Una señora que pasó por esta situación dijo, la visita de esa otra señora fue lo que hizo que yo llegara a tener una relación con Dios que nunca antes había tenido. Las viudas jóvenes van a casarse, y eso está muy bien según lo vemos nosotros. Pero notemos lo que dice el versículo 12 de este capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Hay ocasiones cuando la viuda joven no elige un segundo esposo como debería hacerlo. En cierta ocasión una viuda que antes había estado casada con un predicador, se casó con un hombre adinerado que tenía inversiones en hipódromos. Cuando ella se casó con este hombre, ella de pronto se olvidó de su fe. Era una mujer joven. Estas personas deben ser probadas y la iglesia tiene que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Ahora en el versículo 13 leemos, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, que están llevando basura de un lugar a otro. Esa basura son los chismes. Los llevan de un lugar a otro, hablando lo que no debieran, dice el apóstol Pablo. Y él teme que ahora que esa mujer ya no tiene obligaciones como esposa y ama de casa, y no tiene hijos, se convierta en una persona entremetida. Y Pablo continúa dando otras instrucciones en el versículo 14.
Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora aquí él está hablando en cuanto al comportamiento del hombre y la mujer en la iglesia. Amigo oyente, no interesa lo que se diga y lo que se enseñe hoy. Hay ocasiones cuando la relación entre un esposo y una esposa ha llegado a ser algo desastroso. En cierta ocasión, una señora le contó a un pastor que estaba viviendo una vida angustiosa y miserable porque su esposo era un borracho que la golpeaba mucho. El pastor le aconsejó que dejara a su esposo. Esto produjo una serie de severas críticas contra ese pastor, diciendo que el esposo debe ganar a su esposa y la esposa debe ganar a su esposo. Y eso es cierto. La palabra de Dios enseña eso. Pero nadie sabe en realidad por lo que esa mujer estaba pasando. Dios nunca le pidió a ella que viviera en esa clase de infierno aquí en la tierra. Ya no era asunto de tratar de ganar a su esposo, lo cual ella podía hacer aún estando fuera de esa relación. Era más bien asunto de escapar de una situación crítica y miserable y hasta peligrosa a la que había llegado. Hay algunas mujeres que se hacen mártires y se vuelven muy piadosas con esta clase de cosas. Y eso es lo que se está enseñando hoy. Hay caso tras caso donde las esposas han llegado hasta el colapso nervioso. Y cuando llegan a ese punto, podemos asegurarle una cosa: ellas no pueden ser testigos para sus esposos. Y el apóstol Pablo está dejando muy en claro aquí que estas relaciones en la iglesia deben ser en el nivel más alto posible. Y luego en el versículo 15 de este capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo, el apóstol dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Estas no son verdaderas creyentes, por supuesto. Y agrega en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, que la iglesia debe concentrarse en aquellas que están realmente en necesidad. Luego dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Nuevamente opinamos que en la iglesia primitiva se le pagaba a los maestros. Y a un buen maestro creemos que se le debería pagar un poquito más. Y aquí se dice que debe pagársele doble. Esto es lo que leemos en los versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está citando aquí lo que se dice allá en el libro de Deuteronomio. Ahora hemos encontrado en nuestra experiencia 2 o 3 predicadores que eran personas que realmente amaban el dinero. Pero la mayoría están en el ministerio por otros motivos que son muy diferentes a esos. Pero usted, amigo oyente, no le va a hacer ningún daño al predicador si usted le da una ofrenda generosa. Cuando algún maestro de la Biblia llega a su iglesia, y alguien quizá nos acuse de hablar a modo personal aquí, pero usted debe ser generoso con esa persona si él le está trayendo una bendición. Bueno, deseamos dejar este terreno rápidamente y vamos a ver lo que dice el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si la gente prestara atención a lo que este versículo dice, esto evitaría muchos de los dolores y problemas que están presentes en la iglesia hoy. En cierta ocasión un hombre se acercó a su pastor y le dijo que quería acusar a un oficial de la iglesia. El pastor le dijo, bueno, está bien, pero hace falta que usted traiga un testigo con usted. Y este hombre contestó, no, pero si usted es el pastor, usted tiene que hacerlo. Y el pastor le contestó, no, señor, la Escritura dice que yo ni siquiera tengo que escuchar su acusación, sino hasta cuando usted tenga 2 testigos. Yo puedo escucharle, pero usted tiene que traer a alguien más aquí antes de presentar su acusación. Amigo oyente, si hiciéramos eso, si cerráramos nuestros oídos a todos los chismes y obligáramos a la gente a hacer lo que aquí se menciona, sería mucho mejor, ¿no le parece? No admitas acusación, dice el apóstol Pablo, sino con 2 o 3 testigos. Y luego en el versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amigo oyente, cuando en la iglesia hay un hombre o una mujer que es culpable de algún pecado grave, esa persona debe ser señalada para los demás. En algunas iglesias, el predicador arriesgaría mucho si tratara de hacer algo así. Pero eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo importante.
Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, aun cuando se estaba poniendo muy interesante, ¿no le parece? Pero si la iglesia cumpliera con estas cosas, sería mucho mejor, amigo oyente. Pero cuán lejos estamos nosotros de esa clase de conducta y de hacer las cosas en la iglesia de esta manera. Amigo oyente, continuamos hoy en esta sección de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, donde el apóstol está hablando acerca de las obligaciones que tienen los oficiales en la iglesia. En la sección en que nos encontramos, él está dando énfasis a la obra de los ancianos, aquellos que son los maestros en la iglesia. Y en el versículo 19 de este capítulo 5 leemos, «Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos». Si en el día de hoy estuviéramos cumpliendo lo que aquí se indica, creemos que esto ayudaría a reducir en gran manera la chismografía, el malentendido y las disputas hoy, ¿no le parece? Y si esto fuera acatado no solo por el pastor, sino por cada uno de los miembros de la iglesia, donde usted no dejara que los demás susurraran en su oído un chisme acerca del pastor, a no ser que haya sido algo comprobado, ayudaría mucho. Lo importante, amigo oyente, es siempre tener conocimiento de los hechos antes de comenzar a hablar. Esto es de suma importancia. Lo mejor, después de conocer los hechos, es no usar esa información para esparcir un escándalo por todas partes, sino tratar de corregir la falta. Y esto quiere decir que es necesario ir a las autoridades competentes para eso. Por tanto, la acusación debe ser presentada ante 2 o 3 testigos. Y creemos que si 2 o más personas conocen el asunto, es muy probable que haya otros más que también lo saben. Ahora el versículo 20 dice, «A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman». Uno tiene que estar seguro de tener toda la información necesaria. Pero después de haber reunido toda la información, si uno descubre que un líder ha pecado, él debe ser reprendido. Ahora aquí surge la pregunta de si eso tiene que hacerse públicamente o no. Bueno, creemos que cuando un miembro de la iglesia peca, y esto no concierne a la iglesia, que eso nunca debe ser presentado abiertamente, y tampoco debe ser confesado allí. Pero cuando un líder de la iglesia, un oficial en la iglesia, peca, y se reúnen las informaciones necesarias al caso, y se ve que esto ha perjudicado a la iglesia, entonces creemos que es hora de mencionar nombres. Y puede que sea el momento de quitar nombres también. Y esto quiere decir que hay que separar a esa persona de la iglesia porque la iglesia puede ser perjudicada si no se hace esto. Ahora, en el versículo siguiente, el versículo 21, dice el apóstol Pablo, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad». Él tiene que tratar a todas las personas de la misma manera. Quizá haya algunos de los líderes de la iglesia que hayan cometido algún pecado, y él es una persona rica. Quizá haya sido una persona que ha sido buena con el pastor, que haya comprado algún traje para él o algo por el estilo. Bueno, quizá el pastor no se sienta muy inclinado a acusar a este hombre. Pero Pablo está diciendo aquí, y esto es bueno para nosotros hoy también, que uno no debe mostrar parcialidad en la iglesia. El apóstol Santiago, usted recordará bien, dice lo mismo. Creemos que los predicadores cometen esta equivocación, o pecado, podríamos decir, de jactarse de la clase de personas que asisten a su iglesia. Alguien dice, ¿sabía usted que fulano de tal es miembro de una iglesia? ¿Y que él es una persona rica? Él es un hombre muy destacado. Pues bien, eso en sí mismo es mostrar parcialidad. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice que no se debe hacer, demostrar parcialidad al tratar con los pecados. Luego en el versículo 22 dice, «No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro». Este versículo comienza diciendo, «No impongas con ligereza las manos a ninguno». Usted recuerda que ya hemos visto esto anteriormente, que la instalación de los oficiales de la iglesia se hace mediante la imposición de manos. Y como dijimos anteriormente, la imposición de manos no comunica nada. No hay ninguna vibración espiritual, digamos, que salga de aquel que pone las manos sobre la otra persona. Dijimos que lo único que uno puede transmitir es microbios. Y hay veces en que se puede hacer eso. El Dr. Tozer dijo en cierta ocasión,
Mi padre creía en esto de poner las manos encima, y créame que él hacía eso de una manera muy dura. Bueno, nosotros creemos que la imposición de manos debe hacerse, y en relación con esto un periódico publicó hace algún tiempo una nota corta que decía: antes el padre aplicaba su disciplina en la leñera, o sea, el lugar donde se guardaba la leña. Luego, con la calefacción moderna, ya no hubo necesidad de leña. La afeitadora eléctrica eliminó la correa. Las preocupaciones por los impuestos le hicieron perder el cabello, de modo que dejó de lado el cepillo. Y esa es la razón por la cual los muchachos andan sin control hoy. Al padre se le acabaron las armas. Por tanto, lo único que él podía hacer ahora era imponer sus manos. Y mi papá hacía eso muy bien. Y muchas veces yo me preguntaba si a él le dolían tanto las manos como me dolía el castigo a mí. Pero la imposición de manos es una práctica muy buena. Ahora, el pensamiento que tenemos aquí es el de no imponer las manos con ligereza, es decir, en los neófitos, o sea, el hombre que recientemente se ha convertido. Esa es la razón por la cual nosotros nos oponemos a que personas famosas, recién convertidas, ocupen la plataforma aún para dar su testimonio. En el día de hoy, por supuesto, esta clase de personas están hasta escribiendo libros sobre la así llamada teología. Y por cierto que es una teología muy rara. Ellos no tienen que ser hechos maestros inmediatamente. Pensamos que hoy la iglesia debe ser un lugar de instrucción, donde se enseñe la palabra de Dios y donde los hombres y las mujeres puedan edificar su fe. Lo que tenemos hoy son creyentes en iglesias como el Alka-Seltzer. Es algo efervescente, espumoso, y que lo único que tiene es emoción y mucho hablar en cuanto al amor. Bueno, eso es maravilloso. Y el apóstol Pablo ha dicho ya que eso es muy importante que sea demostrado en la iglesia. Pero amigo oyente, eso tiene que estar anclado en la palabra de Dios. Pero la equivocación que cometemos muchos de nosotros es que siempre interpretamos la experiencia como si fuera la prueba verdadera. Ponemos el carro antes del caballo. La palabra de Dios es la prueba, y la experiencia debe seguir a eso, y debe probarlo. Pero la experiencia no debe contradecir la palabra de Dios. Y ese ha sido un gran problema en el día de hoy. Estos hombres que son llamados ancianos aquí, obviamente eran los maestros de la iglesia primitiva. Y creemos, como vimos en la ocasión anterior, que ellos recibían un pago por esto. Y creemos que en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo no se encontraba allí en ese momento, pero allí había literalmente miles de convertidos en esa zona cercana, y estos necesitaban enseñanza. Entonces, estos hombres llamados ancianos eran sus maestros. Y este era un asunto bastante serio para este joven misionero, el de seleccionar a aquellos maestros y el de nombrarlos para que enseñaran la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a él. Ahora, antes de entrar en el próximo versículo, que siempre me hace sonreír, tenemos que concluir lo que dice este versículo 22. El apóstol Pablo dice: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, Timoteo, no te comprometas, no llegues a ninguna clase de acuerdo. Eso es lo que él le está diciendo aquí, porque algún día llegará alguien que será un recién convertido. Tiene un testimonio maravilloso. Dejemos que él lo presente. Y este hombre se levanta y predica un pequeño sermón. El apóstol Pablo está diciendo aquí que usted es participante de pecado con él si hace una cosa así. Debe mantenerse, conservarse puro. Uno tiene que estar seguro que estos hombres están anclados, asegurados, bien fundamentados en la palabra de Dios. Bien, aquí tenemos este versículo que, como dije anteriormente, me hace sonreír. El versículo 23 del capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Leamos. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, este versículo ha sido abusado mucho. En primer lugar, quisiéramos aclarar que el vino que aquí se menciona no es como una bebida, sino como una medicina. Y nos preguntamos si Timoteo, tratando con este grupo de diáconos allí en Éfeso, no habría llegado a tener una úlcera en el estómago. Por lo menos Pablo le dice aquí que tome un poco de esa medicina. Por cierto que él ha sido colocado bajo una situación de mucha tensión y obligación, y eso puede causar estas úlceras. Ahora, en el versículo 24 él dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En ocasiones Dios puede juzgar a los creyentes aquí en esta tierra.
Y porque Él no lo juzga a usted inmediatamente, no quiere decir, amigo oyente, que Él no le vaya a juzgar. Al pasar de los años, uno puede observar cómo Él actúa. Él dejó muy en claro allá en la primera epístola a los Corintios, usted bien recordará, que esto es en relación con la cena del Señor. Allá en el versículo 30 del capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, Él dice que hay mucha gente que sufre enfermedades porque han llevado a cabo esto sin discernir el cuerpo del Señor. Fue hecho de una manera equivocada. Y en ese versículo 30 de la primera epístola a los Corintios capítulo 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Él está diciendo que algunos ya han sido juzgados, por lo cual hay algunos que están enfermos, otros han muerto, y ese ha sido el juicio de Dios. Y eso fue algo muy real y verdadero en el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo. En el versículo 31 del mismo capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando el creyente peca, él se puede juzgar a sí mismo. Esto no quiere decir que él va a sentir lástima por sí mismo. Esto indica que él tiene que tratar con ese pecado en su vida. En primer lugar, si él le ha hecho daño o ha perjudicado a alguna persona, tiene que arreglar ese asunto. Lo segundo que tiene que hacer es apartarse de eso. Si él no lo hace, entonces él no se ha juzgado a sí mismo. Ahora, en el versículo 32, y estamos leyendo todavía en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que el mundo en el día de hoy comete esos pecados y Dios juzga. Ahora, el creyente no va a dejar de pagar por su pecado. Dios lo va a juzgar, o él se tiene que juzgar a sí mismo. Si usted se juzga a sí mismo, todo queda arreglado. Pero si usted no se juzga a sí mismo, amigo oyente, entonces Él le juzgará a usted. Y se nos indica aquí de una manera muy clara que hay veces cuando Dios juzgará a la persona aquí mismo y ahora. Y luego esa persona tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo. Bueno, volviendo ahora a la primera epístola a Timoteo que estamos estudiando, veamos lo que dice aquí en el versículo 25 del capítulo 5. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo mismo se aplica a las buenas obras. Dios a veces bendice a un santo, a algún creyente aquí, por algo que él ha hecho, por lo cual Dios puede recompensarle aquí mismo. Otros tendrán que esperar hasta llegar a la presencia de Dios. Y creemos que esto ha ocurrido en la vida de muchos de sus santos en el presente. Continuamos ahora con este mismo tema en el capítulo 6 de esta primera epístola a Timoteo, y aquí encontramos la relación del ministro con otro grupo. En realidad es un grupo aquí formado por aquellos que son siervos. Veamos lo que dicen los primeros 2 versículos del capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Nos gustaría pasar mucho tiempo aquí porque creemos que este es uno de los lugares importantes en la palabra de Dios. Aquí tenemos esa relación que debe existir entre la parte laboral y la parte patronal. El creyente debe trabajar el día completo para quien sea que esté trabajando. Si él tiene que trabajar hasta las 5 de la tarde, entonces tiene que trabajar hasta esa hora. Hay personas que abandonan su tarea dejando su herramienta en el aire. No completan su tarea y la persona que es un creyente debe cumplir con su tarea de todo el día para poder recibir el pago por ese día. Pero supongamos que su jefe es un creyente. Eso coloca todo esto en una base completamente diferente. Esto lo eleva aún más allá de cualquier clase de contrato. Una fábrica cuyos dueños son creyentes utilizan como obreros a muchos estudiantes de seminarios. Esta gente hasta recibe 45 minutos por día, durante los cuales pueden tener una reunión en la iglesia y todo ese tiempo lo paga el patrón. Es realmente maravilloso estar allí. Cuando se felicitó a uno de los patronos por esto, éste contestó, no nos felicite a nosotros, porque nosotros hemos descubierto que muchos de los que trabajan para nosotros son creyentes y ellos hacen una tarea mucho mejor que cualquier otra persona. Y luego dijo,
Pensamos que esto nos beneficia más a nosotros que a ellos. Nosotros pensamos que son unos empleados maravillosos, y en realidad no les estamos quitando o dando nada de más. Y ellos están cumpliendo con nosotros en una forma sobresaliente. Esta es una relación maravillosa, y como este tenemos muchos otros ejemplos. Hay un lugar donde el patrón es creyente y todos los trabajadores siempre escuchan nuestro programa. Y no solo lo escuchan, sino que también apoyan este programa de a través de la Biblia. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el cristianismo no es algo que solamente pertenece a la iglesia, sino que obra aún en el taller. Se ensucia las manos en el trabajo, a veces hasta pone sus pies en el barro. No en el barro del pecado, sino en el barro de un trabajo duro. Regresando ahora a estas grandes verdades con las cuales el apóstol Pablo está tratando, con aquellos que no están cooperando, veamos lo que dicen aquí los versículos 3 al 5 de este capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Él está tratando aquí con esos hombres orgullosos que se encuentran en el ministerio y por cierto que causan muchos problemas al ministerio. El orgullo no es algo que vaya muy bien con el Hijo de Dios. Debemos reconocer que somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y siempre hay la probabilidad o la posibilidad de ser orgullosos, enorgullecernos de algún lugar, o de alguna raza, o de la cara de uno, o el orgullo de la gracia. Hay algunas personas que hasta tienen orgullo por haber sido salvados por gracia de parte de Dios. Una persona le dijo en cierta ocasión a Winston Churchill, en cuanto a alguien a quien ambos conocían, le dijo, bueno, por lo menos él es un hombre muy humilde. A lo cual Churchill contestó, bueno, él tiene mucho por lo cual ser humilde. Y amigo oyente, nosotros los creyentes tenemos mucho por lo cual podemos ser humildes. Tenemos unos antecedentes tristes, sórdidos. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Ahora Pablo habla de cómo tratar a los demás. Él habla en cuanto a los ricos, cómo los ministros deben tratar a los ricos. Y leemos aquí en el versículo 6 de este capítulo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es lo importante para el Hijo de Dios. Y en el versículo 7 agrega, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Cuando una persona muy rica falleció hace ya muchos años, algunos de sus herederos estaban esperando afuera. Cuando el médico y un abogado salieron de la sala en que estaba el difunto, ellos preguntaron inmediatamente, ¿cuánto dejó? A lo cual el abogado contestó, lo dejó todo, no se llevó nada con él. Amigo oyente, venimos a este mundo de esa manera, y esa es la razón por la cual un hijo de Dios debe usar su dinero para la obra de Dios. Creemos que es algo bueno el hacer un testamento, pero hasta esto ha sido abusado en el presente. El Hijo de Dios tiene que estar seguro que Él está apoyando la obra de Dios. Ahora veamos qué dicen los versículos 8 al 10 de este capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo a los creyentes. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos notar aquí que es el amor al dinero, y no simplemente el dinero, lo que es la raíz de todos los males. No solo tenemos aquí a los ricos, sino que se nos habla del creyente normal. Ahora los siguientes versículos, 11 y 12, dicen, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto nos hace recordar algo que hemos mencionado varias veces. Si a usted se le acusara de ser un creyente y llevado al tribunal, ¿habría suficientes pruebas como para condenarle?
Pues de esto es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Echa mano de la vida eterna. Demuestre claramente que usted es un hijo de Dios. Y en los versículos 13 al 15 añade, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A usted se le conoce por aquel a quien está siguiendo. Si usted está siguiendo a Cristo, entonces usted debe ser un hijo de Dios y permitir que la demás gente sepa esto. En el versículo 18 leemos ahora, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Esto nos indica que nosotros debemos simpatizar, debemos estar listos para compartir. Y en el versículo 19 el apóstol dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y esta es la vida que es verdaderamente vida. Luego en el versículo 20 continúa el apóstol, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No trate de ser un predicador o un maestro o un creyente intelectual. Y en el versículo 21 prosigue, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí, amigo oyente, concluimos también nosotros el estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y confiamos que este estudio haya sentado las bases para una vida cristiana fructífera.